mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Soy Mari Carmen. Bienvenidos todos a mi canal Wayuu y más cositas. Estamos haciendo esta preciosísima mochila. Empezamos ya hoy con nuestro video 15. Y si quieres ver todo el proceso, cómo hemos llegado hasta aquí, te sugiero que vayas al video número 1 y así puedes ver el paso a paso. Comenzamos con nuestra vuelta 50 donde vamos a hacer ojales. Son 8 ojales lo que vamos a hacer. Desde el comienzo de la vuelta vamos a tejer 10 puntos. Tengo 9, este es el que hace 10. Y ahora vamos a tejer 4 puntos, pero los vamos a tejer en los hilos. Entonces hacemos así. 1, 2, 3, 4. Y ahora aquí abajo contamos. 1, 2, 3, 4, en el que hace 5, retomamos el tejido. Y aquí tenemos nuestro primer ojal. Ahora vamos a tejer 20 puntos. Ya tengo los 20 puntos hechos. Vuelvo a repetir otra vez. 4 puntos sobre los hilos. 2, 3, 4. Y aquí en el tejido cuento 1, 2, 3, 4. El que hace 5, reengancho de nuevo al tejido. Y ya tenemos el segundo ojal. Volvemos a contar 20 puntos. Ya tengo los 20 puntos. Vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4. Y cuento. 1, 2, 3, 4, en el que hace 5, retomo el tejido. Así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Naturalmente, cuando lleguemos aquí al final de la vuelta, como hemos comenzado aquí con 10 puntos, pues aquí nos quedarán otros 10. Bueno, ya tengo los ojales hechos. Están aquí los dos centrales. Estos son importantes que estén bien centrados con relación a nuestro dibujo. Entonces ya tenemos aquí dos. Estos dos de aquí. Este que va con este. Estos dos también coinciden. Estos de aquí también me coinciden. Y estos dos de aquí también. Entonces ya tenemos los 8 ojales a todo alrededor. Bien, las dos vueltas siguientes pues las vamos a hacer un punto sobre punto en este mismo color. Antes de cerrar la mochila, vamos a hacerle ahí de momento 2 vueltas. Para tejer sobre la vuelta que hemos hecho los ojales, lo hacemos igual que hemos hecho hasta ahora. Como tenemos los puntos que hemos hecho, tenemos aquí nuestros puntitos hechos, pues sencillamente seguimos tejiendo de la misma forma, cogiendo el medio punto de atrás, así. Este es otro punto del ojal.
Y de esta forma ya queda el ojal completamente incorporado en el tejido. ¿Sí ven? El ojal está aquí, pero el tejido continúa igual que el anterior. Bien, pues vamos a hacer lo que es la vuelta 51 y la vuelta 52 de esta forma, un punto sobre punto. Yo aquí ya hice las 2 vueltas por encima del ojal. Aquí tenemos el ojal y las 2 vueltas de un punto sobre punto en 2 vueltas más. Ahora vamos a hacer la vuelta ya para cerrar el contorno de la mochila. Y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a seguir teniendo nuestros hilos internos. Pinchamos en el punto como si fuéramos a hacer un punto normal. Pero cuando tenemos las 2 lazadas, giramos la aguja y una vez girada, cerramos el punto. Vamos al siguiente. Enganchamos el hilo, lo dejamos flojito para que nos permita dar el giro. Giramos la aguja, cerramos el punto. Hacemos uno más. Venga. Cogemos el punto, giramos la aguja. Es que no se ve porque pongo la mano delante, pero esto es, la aguja da un giro completo y cerramos el punto. Vamos al siguiente. Le damos la vuelta a la aguja y cerramos el punto. Y el resultado es este. Bueno, ya lo hice todo el borde y ahora para cerrar lo que hago es que dejo el hilo, dejo el punto aquí, engancho este de este lado y cierro con este. Y aquí ya queda cerradito. Hacemos un puntito para fijar. Y los hilos internos los ajustamos. Y para recortarlos y que no se nos vean, vamos a tirar un poquito. Cortamos, ajustamos y ya quedaron escondidos. Y este vamos a cortar aquí y ya este hilito lo esconderemos con aguja lanera. Para hacer el cordón vamos a usar de los 5 colores que tenemos. Yo he escogido estos 4, es decir, he dejado el marfil por fuera. Vamos a necesitar 2 bolitas. Yo he cogido estas 2 bolitas que miden, puesta así sobre el metro, mide 1 centímetro. Y el huequito mide medio centímetro. Estas para ponerlas en los extremos del cordón que vamos a hacer. Entonces, como vamos a trabajar con 2 colores, que pueden combinarlos en la forma que más les guste. Yo voy a combinar marrón con amarillo, por ejemplo, y naranja con verde. Un oscurito con un clarito, tal. Vale.
y una aguja un poquito más gorda porque el hilo lo vamos a trabajar doble. Entonces he cogido el número 2. Aquí vamos a dejar un poquito porque esto es lo que luego nos va a servir para unir el borlón. Entonces vamos a dejar una hebrita larga y aquí cogemos los hilos de esta manera. Hacemos el primer punto. Uf. No sé si voy a tener que coger una aguja más gruesa. No, esta me vale. Bien, una vez ya tenemos los 4 aquí, voy a separar verde y marrón para un lado, amarillo y naranja para el otro. Y vamos a tejerlo de esta forma. Enganchamos las 2 hebras, digamos, que tenemos a la derecha. Perdón. Hacemos tal que así y ahora enganchamos aquí, perdón, que me he despistado. Enganchamos esta, ¿eh? Tenemos las 2 así separadas. Cogemos esta por encima y con esta tejemos y cerramos el punto. Lo repito. Cogemos esta por encima. Con esta tejemos y cerramos el punto. De nuevo. Así. Y vamos tejiendo nuestro cordón de esta manera. Aquí. Así. Y vamos a tener un cordón súper colorido. Miren qué bonito queda. Con todos los colores. Bien, pues vamos a hacer un cordón que nos bordee todo la boca de la mochila. Que yo lo calculo en unos 80 centímetros de largo. Y una vez ya hemos tejido el largo que queremos, pues para cerrar hacemos igual que hemos hecho al principio. Cogemos todos los hilos, los pasamos por aquí y ya tiramos. Vamos a dejar también una hebrita larga de igual forma porque luego eso nos va a servir. Listo, ya tenemos el cordón. Miren qué belleza de cordón, qué cosita tan bonita. Alegre y colorido. Vamos a colocarlo ya en la mochila. Empezamos con los 2 ojales que tenemos al frente. Entonces cogemos un extremo y vamos de fuera hacia adentro. En el siguiente ojal, de adentro hacia afuera. El siguiente, de afuera hacia adentro. Así le vamos dando toda la vuelta. Dejamos este extremo aquí. Vamos a pasarlo por acá. Aquí. Uy, que me he ido. Ahora aquí hacia adentro y en el último ojal ya hacia afuera. Y ya tenemos los 2 extremos del cordón aquí al frente. ¡Qué bonito! ¡Qué vistosito! Estas bolitas
la vamos a introducir aquí. Yo lo voy a hacer de esta forma. Y las vamos a intentar meter en el cordón. El cordón es gordito. Igual cuesta un pelín, pero ahí van. Bien, voy a poner la otra. Es como por darle un toquecito de brillo, porque luego esto pues le da así un puntito simpático. Si no las tenéis, no pasa nada. Esto es un extra, un pequeño extra. Listo. Ahora ya lo que nos toca hacer son los borlones que irán cogidos aquí. Y ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Ha quedado muy vistosito este cordón. Ahora vamos a hacer los borlones. Vamos a coger todos los hilos con los que hemos trabajado, los 5 colores. Un cartón cualquiera. De hecho, este cartón es de galletas. Puede ser cartulina, puede ser un cartón. Este mide 9 centímetros y medio. Unos 9 centímetros, 9 centímetros y medio nos vale. Y vamos a envolver nuestros hilos de esta forma. Comenzamos aquí dejando un poquito y vamos contando. Cada vez que pasamos por abajo, contamos 1, 2, 3, 4, 15. Aquí cortamos. Y ahora vamos a cortar aquí en un extremo. A ver que lo coja bien. Listo. Lo colocamos así. Ahora cogemos una hebrita del color que queramos. Pero eso sí, que sean los dos iguales, ¿vale? Porque tenemos que hacer dos. Pues la hebrita que cojamos que sea del mismo color. Bueno, no sé. Eso también va con el gusto de cada uno. Si lo quiere hacer en distinto color, también vale. Tenemos una mochila muy colorida. Y ahora aquí a la mitad aseguramos que lo tenemos en el centro. Listo. Y hacemos un nudito bien apretado. Así. Una vez ya lo tenemos, estos hilitos los vamos a dejar porque nos van a servir. Entonces los dejamos ahí a un ladito. Acomodamos estos bien bonitos, peinaditos.
ahora cogemos otra hebrita. Y le vamos a hacer aquí otro atadito. Damos una vuelta o dos, las vueltas que nos guste darle. Si lo queremos más ancho, pues. Y aquí de nuevo hacemos un nudito. Bien apretadito. Hacemos otro. Y ahora, este nudito, para que no se vea, lo vamos a meter para adentro. Con nuestra aguja de ganchillo, entramos por aquí debajo. A ver, uy, lo he apretado tanto que ahora no me deja entrar. Va, hombre, déjame un poquito. Así. Cogemos estas dos hebritas. Enganchamos aquí en nuestro gancho. Y nos lo traemos para abajo. Así. Una vez los tenemos ya fuera, tiramos. Si ven que está el nudo ahí, ¿pueden verlo? Pues tiramos de los hilos y ya se voltea solito y queda escondido. Voy a tirar un pelín más para que quede bien escondidito. Ahí. Listo. Ya tenemos nuestro borlón hecho. Ahora lo que le falta es igualarle aquí las puntas. Lo tenemos que poner bien derechito, bien peinadito. Ahí. Y ahora recortamos para igualar. Y ya tenemos el borlón. ¡Ay, qué bonito! Es que es tan colorido, tan alegre, ¿verdad? Bien. Siguiente paso es unir estos borlones. Bueno, hacer otro igual. Tendremos que hacer otro igual y unirlos al cordón. Para eso vamos a usar una aguja lanera. Vamos a empezar por coger los hilos de aquí del cordón. Los pasamos por la aguja, todos ellos, para lo cual os sugiero que tengas una aguja con el ojo bien grandecito, porque si no, no cabrán. Listo. Cogemos nuestro borlón y más o menos por aquí al centro intentamos abrirnos camino entre los hilos. Y lo introducimos.
Voy a usar esta pinza porque si no, no voy a poder pasar la aguja. Ahí va. Así. Y queda nuestro cordoncito ya incorporado al borlón. Y con estos dos que nos han quedado de antes, que ya os dije que los íbamos a usar, cogemos uno. En mi caso son dos, pero porque ya saben que yo he trabajado con la hebra doble. Y por aquí me voy a salir al otro lado del cordón. Esto es para fijarlo, aquí asegurándonos que no se nos va a salir el borlón. Entonces es una forma de asegurarlo, de fijarlo. Ya hacemos aquí un nudito, otro de un nudito. Y ahora con estas dos hebritas, de nuevo, las llevo a la aguja. Y me las traigo por aquí y las incorporo al borlón. Bueno, si me lo permite. Así. Listo. Vamos a arreglarlo un poquillo, que se ha quedado aquí encogido. Así que quede bien bonito, que esto no nos quede de mala manera, que quede bonito. Y ahora la bolita, pues ya la bajamos todo lo que podamos, todo lo que el hilo nos lo permita, porque el cordón lo hemos hecho gordito, entonces se ajusta un poquillo más. ¿Listo? Bueno, y volvemos aquí a igualar un poquito estas puntas, porque de nuevo se nos han desordenado. Aquí un poquito más por aquí, estas de aquí, que quede bien igualadito. Los borlones son como los pompones, que empiezas a cortar las puntas, a igualarle las puntas y parece que nunca acabas. Bien, pues de esta misma forma hacemos con el otro cordón, incorporamos el otro borlón. Bien, mis queridísimas amigas, amigos, así es como está quedando la mochila. Ya una vez puesto los borlones, pues está quedando preciosa. Le falta por hacer la gasa, que como es un poquito entretenida, la haremos en el siguiente video. Y una vez finalizada, esto va a quedar de caramelo. Esto va a quedar espectacular, de verdad que sí, porque tiene mucho colorido, es muy alegre, es muy bonita. Me encanta, me gusta muchísimo. Pues, ¿qué puedo más decir? Por Dios, es que me gusta mucho, estoy muy contenta con el resultado. Que nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Hasta luego.